Adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. No es Thaís Peñalver, les habla Neomar Hernández, estoy hoy de suplencia, pero es para mí, y no lo digo por hacer un cliché, es para mí un verdadero placer estar acompañándoles el día de hoy, sobre todo por quien además está conmigo acá, que es la magistrada Blanca Rosa Mármol. Magistrada, ¿cómo le va? Bienvenida. Encantada de estar contigo, de verdad un placer y saludos a nuestros escuchas. Bueno, tenemos que recordar que este programa, que llega a ustedes gracias al esfuerzo de todo el equipo que trabaja acá en RCR, justamente llega a ustedes por ese esfuerzo de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilixar Calla, en la producción Juliet Córdoba, en los controles don César González y acá en la conducción, hoy martes, la magistrada Blanca Rosa Mármol y quien les habla, Neomar Hernández. Les decía que, es un verdadero placer. Nos reencontramos, magistrada, luego de aquel programa tan bueno que hicimos, lo recuerdo, en diciembre. Así es. Esos programas para los días de las fiestas de diciembre, que de fiesta tuvieron poco, pero que seguramente fueron de mucho insumo informativo y reflexivo para la audiencia. Hoy estamos hablando, o pensábamos hablar, de lo relativo a la expectativa que se ha cifrado en buena parte de los venezolanos sobre justamente el tema de la justicia internacional y cómo la justicia internacional podría alcanzar a Nicolás Maduro y compañía anónima en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses. Y para aterrizar el tema, podríamos indicarle a la audiencia, magistrada, justamente lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional. Yo la semana pasada conversaba con un internacionalista y abogado venezolano que está residiendo actualmente en Madrid, España, el doctor William Cárdenas, que desde el año 2003 lleva una especie de seguidilla, una especie de empeño personal en denunciar ante instancias internacionales y ante la Corte Penal Internacional, que entiendo arrancó en funciones justamente en el 2002, o sea, apenas al cabo de un año de que estaba en funciones esa Corte Penal Internacional, William Cárdenas comenzó a hacer esa labor de goteo sobre la causa venezolana en los tribunales del exterior. Yo quisiera, magistrada, que arrancara usted definiéndonos qué es la Corte Penal Internacional para quienes aún tienen duda y qué alcance tiene ese también bastante abundantemente referido Estatuto de Roma. ¿Qué podemos esperar los venezolanos sobre estas instancias, sobre este instrumento jurídico internacional? Sí, de verdad es importante destacar eso porque quizás haya confusión para la gente en el sentido de que pudieran pensar que es un recurso inmediato, que podemos de buenas a primeras empezar por la Corte Penal Internacional, y es bueno destacar que es complementaria de la jurisdicción interna. Eso lo esencial, o sea, primero tenemos que exigir las responsabilidades aquí y para el caso de que no sea posible, que todos sabemos que así ha sido y seguirá siendo por el momento en Venezuela, porque no tenemos jueces o tenemos jueces con miedo, entonces vamos a la Corte Penal Internacional. Además de eso, esta Corte Penal Internacional tiene un sujeto que es el conocimiento al cual ella se puede, como se dice, abocar. Y esos son unos delitos que están establecidos especialmente en este tan mentado Estatuto de Roma y de los cuales nosotros hemos señalado reiteradamente están cometidos más de uno aquí en Venezuela por los funcionarios que están ejerciendo las funciones de gobierno y son los delitos, los llamados delitos de lesa humanidad.
entre los cuales se encuentra muy particularmente la tortura y el genocidio. Hemos visto que finalmente se anunció por la fiscal de esta Corte Penal Internacional que se está estudiando para abrir la investigación en el caso de Venezuela. O sea, ya es formal el proceso del examen preliminar que determinará la procedencia o no de la apertura de un caso. Eso es algo que merece la mayor importancia y que nosotros debemos atender con mucho cuidado y sobre todo estar listos a respaldar las denuncias que realmente tienen el sustento material y probatorio, porque ese es el otro punto a destacar en este caso, que muchas veces hay esta sensación de frustración porque no prosperan las denuncias que se hacen. Y es porque hay que presentarlas con un método y un sistema que ellos exigen en la presentación, valga la redundancia, de las pruebas para llegar entonces a esto. El hecho de que estemos en esta etapa significa que ya entonces contamos con algo de consistencia ante la Corte Penal Internacional. Magistrada, cuando yo revisaba el caso Venezuela en la Corte Penal Internacional, lo que a primera vista a uno le salta como interesante es justamente la compañía en la que se encuentra Venezuela allí. Y lo hablábamos también antes de arrancar el programa. ¿Usted podría listar los países que acompañan a Venezuela en esa etapa creo que del examen preliminar, o que al menos están siendo considerados por las denuncias que se han presentado sobre cada uno de esos casos en esa lista? Creo que no tan afortunada, ¿no? ¿Quiénes son los que están allí en la Corte Penal Internacional siendo objeto de estudio? Yo creo que eso que tú dices es muy importante y es muy, de verdad, esencial que quienes nos escuchan lo oigan. Fíjense, la Corte Penal Internacional en la actualidad tiene 10 países bajo la figura de examen preliminar. Esa es la en la cual nos encontramos nosotros. Ahora, esa ilustre compañía en la cual nosotros nos encontramos está constituida por Afganistán, Colombia, Gabón, Guinea, Irak, Nigeria, Palestina, Filipinas, Ucrania y venimos luego nosotros. O sea, yo creo que eso ya per se es un retrato. Ya esas son las pinceladas esenciales que sin que se haya hecho la investigación definen la situación del país. Claro, porque si a grandes rasgos, no voy a particularizar en ninguno de esos asuntos o ninguno de los países, pero cuando yo escucho cada uno de esos nombres, yo pienso en el sistema político que rige cada uno de esos países. Y salvo Colombia, creo, yo no recuerdo si Filipinas también, no lo creo, aunque en Filipinas la cosa tampoco es que sea muy transparente. Yo no pienso en democracias, de hecho, y la situación colombiana, amén de que es una democracia de larga data, tiene sus complejidades por todo el tema de la guerrilla desde hace más o casi medio siglo, ¿no? Entonces, yo entraría a pensar en más bien gobiernos, si no autoritarios, directamente autocráticos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en eso, magistrada, piensa en que parece una constante, un correlativo, gobierno autocrático y el quebrantamiento del Estado de Derecho, que es en el fondo lo que está planteado acá. Aquí lo que está planteado es, hay un gobierno que se asume, se arroga todas las potestades no solamente del Poder Ejecutivo, sino que invade las esferas del Poder Judicial. Correcto. Además, entonces, hace un uso indiscriminado. El legislativo, y hace un uso indiscriminado de la fuerza que tiene todo Estado para, de alguna manera, contener en términos internos el orden público y se excede. Y yo creo que también, y me lo estaba diciendo usted hace un ratico, yo creo que ya sin entrar a calificar o sin entrar a aventurarnos a si el examen preliminar va a redundar en una conclusión que es desfavorable al actual régimen venezolano o no, yo creo que ya uno advierte como la culpabilidad cuando te metes en esa lista, ¿no? Exacto, ya eso es un retrato y además, si seguimos adelante un poquito más, vemos que los casos que se ventilan actualmente, Neomar, ¿cuáles son? La República Centroafricana del Congo, la Costa de Marfil, Sudán, República Democrática del Congo, Kenia, Libia, Mali, Uganda. La mayoría de ellos, incluso, magistrada, son países que entran en la categoría de lo que algunos llaman estados fallidos o que están al borde del colapso del Estado. O sea, hay en algunos de ellos procesos de guerras civiles, hay en otros
Bueno, justamente lo que advertíamos hace algunos segundos, hay una autoridad que ya la detenta de manera unipersonal un hombre desde hace mucho tiempo, entonces hace lo que le da la gana con el poder, pero en el fondo, lo que está como una especie de marea de fondo de todo esto, es un uso del poder que, va por los procederes que no son los que más o menos se parecen a los de la democracia. Y toda la pregunta ahora, magistrada, va porque la gente cuando habla de expectativas, la gente lo que dice es, ¿y hasta cuándo va a ser ese examen? ¿Qué procede luego del examen? ¿Cuál es el paso a paso a seguir ahora? Si el resultado fuese positivo o negativo en términos de la parte acusada. ¿Qué es lo que procede después del examen? Porque la gente quizás le exaspera oír que se está investigando, se está analizando si hay los elementos para abrir la investigación. Es decir, suena bastante elaborado y largo. Bueno, pero tiene que ser así porque la naturaleza de la jurisdicción así lo exige. Sin embargo, yo creo que desde que ya tomaron esa decisión, hay bastantes probabilidades de que la investigación se abra y después de eso viene el juicio. Entonces, la efectividad del juicio o la eficiencia del mismo va a depender de lo que nosotros hayamos aportado, de la forma en que se haya redactado esas denuncias, de la tipificación correcta que se haya hecho de los delitos cometidos y de las pruebas que aportemos. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos bastante adelantado. Yo creo que Tamara Suju ha hecho un excelente trabajo en ese sentido y también muchas otras personas que han acudido. Claro, no es deseable la multiplicación de las denuncias. Lo ideal es que se canalice en una sola finalidad y en una sola acción para que sea más eficaz. Pero yo creo que sí hay bastantes esperanzas de que lleguemos a una conclusión en esto y aparte de eso yo quiero transmitirles que es ineludible porque nosotros aquí adentro hemos hecho todo lo posible. Nosotros hemos agotado los medios democráticos, los recursos judiciales y el ejercicio de las acciones. De manera que para eso es que está establecida esta corte, porque dice que es para garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera y que sea aquí está clarito, quiero leérselo, destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del Estatuto de Roma es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, prácticamente en defecto de, aunque no lo dice. Cuando no de funciona, esa manera, opera la otra. Tenemos que acudir allá. Y eso, yo creo que además con las últimas noticias que hemos tenido nosotros acá, y justamente son noticias de cerrazón de las vías institucionales para resolver el conflicto venezolano, por ponerle además términos muy edulcorados y no meternos en profundidades, vamos a llamarlo conflicto venezolano. Yo creo que ya, magistrada, las instancias internacionales, y una de ellas, esta denuncia internacional, se avisora como una de las posibles alternativas, más allá de todo lo que representa la presión internacional, en foros como la OEA, en foros como la ONU, pero, por ejemplo, ahora tenemos más que lo que está trazado acá, que son delitos de lesa humanidad, que es lo que entiendo, trabaja a fondo la Corte. Tenemos ahora, yo creo que la conculcación de los derechos electorales de los venezolanos. Aquí hemos llegado al punto, y entre los delitos de lesa humanidad, me quisiera detener aquí un poco. Hay gente que piensa que esto es solo matar a la gente en una manifestación, salir yo represor con miles de bombas lacrimógenas, plan de peinilla y lo que sea. No. Hay una figura interesante en esto, porque entiendo que el delito de exterminio, yo no sé si es genocidio o exterminio, incluso te prevé que el Estado que no garantice la salud o que deliberadamente le niegue el alimento a su población está en curso en ese delito. Me gusta mucho que lo hayas nombrado, porque aquí está la descripción y yo la tenía en mente cuando venía para acá, porque realmente nosotros nos hemos ido acostumbrando a la privación de nuestros derechos y nos hemos ido quizás resignando, y lo digo porque la percepción directa de la miseria que tenemos en estos días, de la ausencia de medicina y de la muerte por hambre, realmente es abrumadora. Entonces aquí yo creo que deberíamos leer lo que se considera exterminio, aunque claro, estas son
tipificaciones, como le decía antes. Tipificación es, vamos a decir, el dibujo del delito que encuadre perfectamente en lo que la ley tiene previsto. Magistrada, vamos a hacer la pausa y volvemos con la definición de exterminio según lo que prevé la Corte Penal Internacional. Hoy en compañía de la magistrada Blanca Rosa Mármol, acá, no en Y Así Nos Va, en Buen Provecho. Ya venimos con más. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. De vuelta en Buen Provecho. Magistrada, quedábamos en el corte anterior con una definición que sería interesante para que la gente tenga claridad sobre cuál es el delito de exterminio según la Corte Penal Internacional. Y es bueno que lo tengamos ya como, digamos, base de la conversación que estamos teniendo aquí y a la cual se va a incorporar ahora, entiendo, la doctora Tamara Sujú. Así es. El exterminio comprenderá, estoy leyendo literalmente, la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Parte de una población. Esto está básicamente remitido, me imagino yo, a discriminaciones de tipo racial, religiosa o grupales, pero yo le decía en el corte a la magistrada que cuando uno piensa en el caso venezolano, aquí la discriminación parece que no existe. Usted me decía que sí, bueno, como que sí, existe. Yo creo que la discriminación es lo único que no son exterminados, son los enchufados. Los que están allí allende al poder, ¿no? Exactamente. Tenemos ya con nosotros a la doctora Tamara Sujú, que es abogada, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de CASLA Institute. Bienvenida, Tamara, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes para ustedes. Encantada de estar con ustedes, encantada, Blanca Rosa, de acompañarte en el programa. Un abrazo para ti, Tamara. Tamara, saludos. Queríamos saber cuál es la visión que tiene usted, además, cuál es el trabajo que se ha venido adelantando. Sabemos que es muy profuso, además un trabajo, como decía yo al principio, incansable, por goteo, de todas las denuncias que se han ido recabando y lo que se ha ido llevando a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es básicamente el estatus del caso Venezuela en la Corte Penal Internacional en estos momentos? Bueno, el anuncio que hizo la fiscal Fatou Bensouda, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el 8 de febrero, es la apertura del examen preliminar o fase 2, lo que se llama la fase pública del examen preliminar, ¿no? Venezuela estaba siendo evaluada en fase 1 a raíz de todas las denuncias que desde el año 2013, 2014 se fueron introduciendo en la Corte, denuncias, algunas mejor argumentadas que otras, porque es muy importante comentarle a ustedes y a los oyentes que la Corte Penal Internacional es un organismo penal, tal como su nombre lo indica, ¿no? No es, por ejemplo, las Naciones Unidas, ni es la Organización de Estados Americanos, que son organismos más políticos, y su funcionamiento, la admisibilidad de casos o no, o de expedientes o no expedientes, depende
de lo contundente que esté llevado la documentación, ¿no? de la documentación que se lleve para documentar los casos. En el caso, desde el 2014 hasta el día de hoy, las denuncias que se han hecho han sido por detenciones arbitrarias, han sido por la represión sistemática y masiva de toda la población en general, que es lo que ellos llaman el contexto histórico, y esa represión sistemática es importante para determinar qué es crimen de lesa humanidad, porque si ese crimen, por ejemplo el asesinato o la tortura o el delito sexual o la detención arbitraria, no está enmarcado dentro de la represión sistemática, no es un crimen de lesa humanidad. Si son detenciones arbitrarias que no forman parte de una política de represión, o si son torturas aisladas, por ejemplo, o si son asesinatos que no están dentro del marco de una represión sistemática, no son crímenes de lesa humanidad. Entonces, hasta el anuncio, el 8 de febrero, Venezuela venía siendo evaluada en lo que se llama la fase 1 no pública, y de esa evaluación se hace un informe analítico que produce que la fiscal decida que pudiera haber delitos que son competencia de la Corte. Ella dice que pueden ser competencia de la Corte. Es importante decir que no dijo que eran crímenes de lesa humanidad todavía, ¿no? Y entonces esos delitos, esos crímenes, competencia de la Corte, pasan a la fase 2, que es el examen preliminar público. En esta fase 2 viene el verdadero trabajo de documentación, de profundización de los casos, de determinar en qué estado están, qué ha hecho el Estado venezolano para investigar dichos casos, para resarcir a las víctimas, si ha habido justicia imparcial en esos casos. Y dependiendo de lo que resulte de esas nuevas investigaciones, entonces se pasa a la fase 3, que es la fase de admisibilidad, y luego a la fase 4, que es la verdadera fase de investigación, que es cuando se ordena una investigación de la Corte Penal Internacional contra las personas que han sido denunciadas. En esta fase de investigación es cuando la fiscal jefe puede, en cualquier momento de la fase, ordenar emitir una orden de aprehensión internacional contra las personas. Tamara, pero escuchamos esto, que además muy detallado, y el proceso está muy bien explicado, y justamente de tantas etapas, alcancé a cortar 4 etapas en lo que tú estabas relatando. Uno lo que piensa es cuánto tarda eso en días, en meses, en años. ¿Cuánto tarda eso? Lo que los oyentes seguramente tienen en mente. ¿Cuánto tarda esto, Tamara? Sí, mira, yo sé que la gente se desespera, ¿no? Porque justamente la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, la aplicación del Estatuto de Roma no tiene lapsos procesales. No existen los lapsos procesales. Pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser años. Pero fíjate una cosa, mientras nadie apostaba a que la Corte iba a iniciar ningún proceso contra Venezuela, la gente argumentaba que eso estaba muy lejano, o la gente lo ve muy lejano. Si ustedes ven el anuncio de la fiscal, que dice que estaba estudiando el caso de Venezuela desde el año 2016, esto es porque desde el 2014 al 2016 recibió muchos expedientes, muchas denuncias, y en especial, dice ella, a partir de abril del 2017, esto es muy importante también, les voy a decir porque es muy importante, al menos desde abril, no pasó mucho tiempo, si se dan cuenta, ¿no? Si la determinación para abrir un examen preliminar fue al menos desde abril del 2017, estamos finalizando febrero del 2018. Esto quiere decir que la contundencia de los hechos, la contundencia de los expedientes que se introdujeron fueron suficientes para que en este lapso tan pequeño ante la Corte Penal Internacional fuera rápido, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante cuando ella dice al menos desde abril del 2017? Porque ella está abriendo la puerta para que los lapsos de atrás, los años de atrás, no queden
no queden como que fueron ignorados, sino que más bien hay que trabajarlos más para que ella pueda documentar más lo que ha ocurrido en esos años. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero es que solamente van a tomar en cuenta el año 2017. No se va a tomar en cuenta solo el año 2017. Eso no corresponde a lo que hemos denunciado, nos da la responsabilidad de documentar mejor lo que ha ocurrido en los años anteriores para que no queden impunes ninguno de los crímenes. En mi caso, mi denuncia fue meramente por torturas sistemáticas de 17 años que vamos a reducir al periodo de Nicolás Maduro porque Hugo Chávez murió y por lo tanto la cabeza de mando del periodo de Chávez ya no existe, pero el periodo de Nicolás Maduro, que comenzó en el 2013, tiene mucho doliente y además tiene mucha cabeza de mando que hoy en día no están en sus cargos, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir esto, es importante seguir documentando, es importante seguir diciéndole a las personas que confíen en el trabajo que se está haciendo en la Corte Penal Internacional, porque lo importante también es que la Corte le ha dicho al gobierno venezolano que lo están observando. Me gusta mucho, Tamara, lo que estás diciendo, y especial énfasis, a pesar de lo doloroso del tema, en la tortura, porque la tortura se ha institucionalizado en Venezuela y hay como una resignación al respecto, y uno ve con profundo dolor e indignación cómo se acepta, por decirlo de alguna manera, que exista algo como lo llamado la tumba, donde se sabe que hay situaciones de presos en una vida atemporal, sin saber si es de día o de noche, aislados completamente, y eso sigue allí. Además de eso, se ve con toda normalidad, entre comillas, como luego de que una persona es desaparecida, porque es así, a los 4 días o a la semana, entonces la sacan a declarar como para que se desvirtúe la presunta desaparición forzada, por decirlo de alguna manera, y esa persona aparece con signos evidentes de tortura. Por ejemplo, tengo en la mente en este momento el caso de Caguaripano. Entonces, ¿cómo puede ser que eso suceda y se repita sistemáticamente y no pase nada? Por eso tiene toda la importancia del trabajo que estás haciendo, y yo te felicito de verdad por haberte empeñado en eso, y te acompaño plenamente porque no se puede permitir que eso suceda en Venezuela. Así es, Blanca. Lo que tú estás diciendo, fíjate que es muy importante. Estuve en Naciones Unidas la semana pasada en Ginebra y ellos están produciendo un próximo informe y ellos están documentando casos que les están llegando desde Venezuela de desapariciones forzadas, ¿no? Es muy importante esto porque si bien antes se habían denunciado, no se habían denunciado de la forma masiva como se están denunciando ahora. Yo he recibido 6 casos de desapariciones forzosas de familiares de detenidos hoy en día, a los que se llevan, los detienen por 72 horas, los torturan en casas, ni siquiera en lugares de detención, y después los sueltan y los amenazan. Pero al familiar que tienen detenido le dicen: tenemos a tu esposa, tenemos a tu hijo, tenemos a tu hija, las vamos a violar, los vamos a matar, les estamos haciendo esto. Y qué mayor tortura psicológica para el que está detenido, que no está viendo lo que le están haciendo a su familia, ¿no? Perfecto. Esto, como te dije, yo tengo un caso muy especial de una familia completa que sufrió esto, que gracias a Dios ha podido salir del país y que estoy documentando para introducir en la Corte Penal Internacional, que incluye el secuestro, desaparición forzosa, testimonios de tortura, y además tengo a las personas dispuestas a ir a la Corte Penal para declarar. Entonces, bueno, eso es fundamental, porque la gente tiene que estar dispuesta a defender sus derechos. Sí, lo que está sucediendo, Blanca, es un horror. Lo que está sucediendo en Venezuela, que se conoce poco, es un horror, porque no es que han cesado la represión contra los venezolanos, no ha cesado. Además de que no ha cesado, es peor, se ha empeorado, porque como tienen miedo, como han perdido la capacidad de controlar a la población y como no tienen con qué alimentarla ni con qué, la corrupción los llevó a tener en este momento la crisis humanitaria que está sufriendo Venezuela.
Entonces la forma en cómo controlan a la población es a través del terror, de la aplicación del terrorismo de Estado para controlarlos. Por eso es magnífico las acciones que estás llevando, porque el miedo que tienen que tener es la responsabilidad penal personal, que es completamente exigible por el ejercicio de la acción pública y que se la vamos a exigir en la Corte Penal Internacional. Eso es correcto, Blanca, la responsabilidad individual. Fíjate cuál fue la reacción del actual fiscal el día que la Corte anunció la apertura del examen preliminar. Fue decir que Maduro no tenía nada que ver, que los que tenían responsabilidad eran los que habían actuado directamente. Es cierto que lo dijo. Sí. ¿Te acuerdas? Es muy cierto, me quedé sorprendida. Sí. Si es que uno puede sorprenderse ya por algo en lo que vivimos. Bueno, yo le voy a decir al fiscal que yo le aconsejo que se lea el artículo 25 y el artículo 28 del Estatuto de Roma. Es para cierto. Lo que es una cadena de mando ante la Corte Penal Internacional y cómo funcionan cuando se determinan crímenes de lesa humanidad. Tamara, podríamos detenernos allí y que usted nos relate básicamente cómo funciona esa cadena de mando. O sea, pensando en caso Venezuela, ¿quiénes son los responsables si se llega a comprobar esto que estamos nosotros comentando? Estamos hablando de presidente de la República, quizá ministro del Interior, jefe del Ejército. ¿Quiénes son los que de manera más descollante aparecerían en ese elenco? Me gusta mucho esa precisión. Empezando por Nicolás Maduro, porque es presidente de la República y además es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, no nos olvidemos. Comandante de la Fuerza Represiva Venezolana. Después, por supuesto, es culpable, para la Corte es muy importante la determinación de la inducción. El que induce a la comisión del delito, el que omite denunciarlo, el que omite no producir una averiguación sobre el caso, el que además de eso conoce de lo que está sucediendo y no hace nada para evitar que siga sucediendo el crimen. Es decir, ¿qué es lo que pretende el fiscal que debería ser una exención en el caso de Maduro? Por supuesto, Nicolás Maduro no solamente conocía los hechos que estaban sucediendo desde el año 2013 en adelante, 14, 15, por todas las denuncias que se han hecho sobre tortura, lo que ocurrió en el 2014, no nos olvidemos de los muertos, de los heridos, de las torturas. Inolvidable. Es correcto, ¿no? Entonces, desde hace 4 años se sabe y se conoce que en Venezuela ha habido asesinatos políticos, ha habido detenciones arbitrarias lo suficientemente graves para ser consideradas crímenes de lesa humanidad. El crimen de la tortura, el crimen de la violencia sexual en los detenidos es bárbaro. Entonces él no puede alegar que no sabía, porque él mismo ha condecorado a miembros de esas fuerzas y esos organismos de seguridad que han cometido estas barbaridades. Torturadores condecorados. Blanca Rosa, Tamara, vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta seguimos con esta interesante conversación sobre el caso Venezuela en la Corte Penal Internacional. ¿Hay perspectiva, no hay perspectiva para Venezuela en ese escenario? ¿Hay esperanza, no hay esperanza? Lo dilucidamos a la vuelta de este corte. Ya venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Catia La Mar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Nada por dentro. Ajá, Blanca Rosa, no nos quedamos con nada. Y queríamos preguntarle a la doctora Tamara Suju, que ha estado allá también de cerquita en la Corte Penal Internacional y documentando todo el caso de Venezuela, ¿qué es lo que ha pasado en años previos, Tamara? Porque yo tuve un invitado acá la semana pasada, el doctor William Cárdenas, que tiene desde el año 2003 introduciendo denuncias con respecto al gobierno venezolano y la violación a los derechos humanos en los tribunales europeos, en la Corte Penal recién creada en el año 2002, él estaba allí. Y él me decía que, por ejemplo, la actuación que tenía el anterior fiscal penal, que era un argentino cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, bueno, fue mucho de voltear la mirada, de no ver qué pasaba en Venezuela. Se da el recambio con esta fiscal apellido Bensouda, que está ahora, que lleva a mucha gente a animarse, pero no es que solamente animarse. Me decía Cárdenas que él pensaba que el papel que estaba teniendo el Europarlamento, la Unión Europea, era determinante en cuanto a la presión que se estaba ejerciendo para que el caso Venezuela fuese considerado. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en este decurso de la creación de la Corte hasta el día de hoy? Efectivamente se volvieron, en algún caso, en algún momento se volvieron ellos indolentes ante la situación venezolana. ¿Qué estaba pasando? Mira, yo te voy a ser sincera en lo que yo pienso, ¿no? La masividad ha sido muy importante en estos casos, ¿no? Yo he documentado casos de tortura desde el año 2002, como les decía antes, casos de militares, casos de detenidos de la Plaza Altamira, por ejemplo, casos de los jóvenes cuando salieron a manifestar, el caso de la jueza Fiuni, a la que también llamé a la Corte Penal Internacional, el caso de Franklin Brito, de alguna manera, o sea, pero la contundencia de lo que yo creo que ha sucedido es la masividad, es cómo esos crímenes se fueron masificando a tal punto de que conseguimos un caso donde en una sola, ellos lo llaman incidencias son momentos históricos, un mismo día, a una misma hora, en un mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, en una incidencia yo tengo 70 personas torturadas. Imagínese usted. Un mismo día, una misma hora, en un mismo lugar. Entonces, la diferencia con el periodo anterior, es que si bien en el caso de la tortura, porque una cosa es muy importante, por ejemplo, que yo diga que la tortura es sistemática porque ha sido así. Pero, por ejemplo, las detenciones arbitrarias, hay que demostrar que ha sido lo suficientemente grave para que sea considerada crimen de lesa humanidad. Y para que sea considerada lo suficientemente grave, tiene que traer otros delitos, además de la detención arbitraria, como la tortura o como, por ejemplo, la presentación de un civil en un tribunal militar, por ejemplo, ¿no? Ser juzgados en tribunales militares los civiles. Entonces, si
si echamos para atrás la historia, podrían, en el caso de las torturas, determinarse que fue sistemática desde la época de Chávez. ¿Por qué? Porque se crearon patrones, porque se crearon cárceles para torturar, como por ejemplo la DIN en la Boleíta, los sótanos de la DIN en Boleíta, que ahora es la de GESIN, el helicoide, que fue transformado en un centro de detención y torturas cuando no lo era, ¿no? Que quienes estrenaron el helicoide fueron los comisarios, si todos los recordamos. Simonovich fue el primer preso. Forero y vivo así. Cárceles como la del Grupo Báez en San Agustín, y luego nos enteramos de que habían construido la tumba en la Plaza Venezuela, ¿no? Entonces, la construcción de centros de reclusión para aplicar torturas a presos políticos, por ejemplo, fue una sistematización desde la época de Chávez. Las torturas aplicadas para conseguir del detenido una confesión o una acusación contra líderes políticos y personas en especial es otra sistematización. El uso de los patrones, como por ejemplo la electricidad, los colgamientos, las posiciones donde a los detenidos los ponen por largas horas en posiciones muy incómodas, esposados, y les tapan la cara, los golpean. O sea, hay patrones de sistematización que te dicen que la tortura sí pudo haber sido un crimen de lesa humanidad, de forma de reprimir a la gente a tal punto con la tortura, de que ellas tuvieran miedo de ser detenidas para ser torturadas. Claro, ¿no? Tamara, y el fiscal que estaba en la Corte Penal, ¿qué nos dice de ese fiscal? Porque se oyen cosas. Mira, yo conocí a Ocampo en las sesiones de la Organización de Estados Americanos. A mí me tocó declarar en la Organización de Estados Americanos en el trabajo que está llevando a cabo el secretario general, que el informe va a salir dentro de muy poco. Estamos en los días de tener ese informe. Lo conocí en esa oportunidad. Yo no había accionado en la época de Ocampo como organización, es decir, yo nunca llevé un expediente a la Corte Penal Internacional en la época de Ocampo. Por lo tanto, pues se dicen muchas cosas, sí, es verdad, se dicen muchas cosas de él. Hubo lenidad, parece que hubo poca actuación, muy poco entusiasmo, evasión. Yo lo que creo, como te digo, Blanca Rosa, es que a lo mejor en su momento él consideró que las pruebas no eran suficientes, porque ¿qué puede pasar? Que no es que te desechan o te descartan los expedientes, sino que te pueden avisar que no hay las suficientes pruebas para llegar a un examen preliminar público, ¿no? Entonces a lo mejor te piden más evidencias, a lo mejor te piden más que tengas más testimonios, y no sé si ese es el caso, porque cuando eso sucede, se lo notifican directamente a la organización que ha enviado la denuncia. Porque es que se hablaba de que él tenía nexos con el kirchnerismo. Bueno, se dice muchas cosas, se le dice que tenía nexos, además de que tenía tenía contactos con la embajadora en este momento allá, ¿no? Que es prima de la Isami, Haifa el Isami. Y que aquí somos gatos escaldados. O sea, que el gato escaldado le teme al agua fría. Bueno, entonces yo te digo una cosa, yo he trabajado con la actual fiscal. Yo, a pesar de todo lo que se dice de ella, porque también hay gente que se ha dedicado a hablar de ella, pues el hecho de que se haya abierto un examen preliminar, no te voy a negar que la presión de la contundencia de los crímenes, de los parlamentos, de parlamentarios denunciando, latinoamericanos. El Parlamento Europeo no solamente se pronunció este año ni el año pasado, se pronunció desde el año 2016, cuando metieron la primera cláusula para que se hablara del tema de la Corte. Claro, porque yo te pregunto, y perdona que te interrumpa, ¿a qué le puede temer una fiscal de la Corte Penal Internacional? ¿A qué le puede temer un magistrado de la Corte Penal Internacional? Deje esa pregunta. Vamos, Tamara, vamos a hacer la pausa comercial. El tiempo se ha ido volando. Vamos a hacer la pausa y volvemos con las preguntas de la doctora Blanca Rosa Mármol, y también nos seguirá acompañando a la vuelta de esta pausa la doctora Tamara Sujú, que es directora ejecutiva de Casla Institute. Ya venimos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, y buen provecho.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana. 985-1768. Urodermi. Unidad Urológica Integral. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver. @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso con Tamara y había quedado esa pregunta en el aire porque lo digo porque realmente a veces se queda uno con un gusto a poco con las actuaciones de estos funcionarios. Entonces yo pregunto, si uno se encuentra en una situación como esa y en una función de una responsabilidad tan grande, yo creo que uno debe asumirla y salir adelante y ser diligente. Mira, yo pienso que la fiscal le debe temer a no hacer nada, ¿no? O sea, a eso es que le debería temer. Claro, a su propia inacción de no hacer nada. Yo creo que los magistrados de la Corte Penal Internacional ni los fiscales que actúan deben temerle a nada porque están en el máximo organismo internacional penal, ¿no? Es correcto, a eso me refiero yo. No deben temerle sino a su conciencia. Correcto. A la inacción es a lo que deben temerle, ¿no? Es correcto. Entonces esperamos que procedan de esa manera. Claro, te decía para terminar lo anterior, que yo creo que el escándalo mundial, Blanca Rosa, el escándalo de lo que ha sucedido en Venezuela, que se conociera cómo los jóvenes estaban siendo asesinados en las calles sin sin el menor vestigio de lo que era la humanidad, ¿no? Asesinarlos con tiros en la cabeza, donde hubo más de 6.000 heridos de bala, más de 6.000 personas heridas de bala, donde hay lisiados en este momento, muchachos paralíticos, muchachos con balas en la cabeza que no los mataron, pero que están hoy en día tirados en una cama, que no nos podemos olvidar de ellos, donde hay cientos y cientos de personas que fueron torturadas de forma brutal por la Fuerza Armada y por los organismos de seguridad, y hoy en día están en las calles con temor, atemorizados. Las personas, lo más grave que sucedió, ¿no? Que es atemorizar a la población, que cada vez que sale hoy en día... Es el terror. El terror. Eso, yo creo que el escándalo que ha sucedido en Venezuela ha motivado a que, por supuesto, de alguna forma los gobiernos, los parlamentos, las autoridades presionaran de manera política, ¿no? De que qué sucede, que no pasa nada, ¿no? Tamara, no quisiera irme, nos queda apenas un minutico, sin que usted nos dijera en su criterio si hay pertinencia o no en la evidencia que pueda aportar, amén de todos los juicios personales que podamos tener sobre ella, la exfiscal o fiscal, depende de cómo se le vea, Luisa Ortega Díaz. Ahora que parece que es que carga una carpeta y no de Cadivi debajo del brazo, sino que anda... El verdugo de Venezuela para mí. ¿Qué puede aportar Luisa Ortega Díaz? ¿Es de calidad lo que puede aportar? No tengo ni la menor idea de qué puede tener y qué puede aportar. Lo que sí te puedo decir es que ella es cabeza de mando de la represión sistemática que sufrimos los venezolanos durante 10 años bajo su mandato. Ella es nada más y nada menos que fue nada más y nada menos que la jefe del Ministerio Público, el organismo que imputa, que acusa y que reprime. Y entonces cientos de venezolanos, miles de venezolanos fueron víctimas de ella. Si ella de alguna manera quiere resarcir sus culpas, ya veremos cómo lo hace, ya veremos qué tiene de contundente y además ya veremos
cómo debe, bajo la justicia, de alguna forma transicional, que ella pague las culpas que ha cometido. Pero eso, lo que sí te puedo decir es que yo confío en la justicia, es decir, yo apuesto a la justicia. Y la justicia para las víctimas, Blanca Rosa, porque es muy importante decirle a la gente, según la experiencia de otros países que han sufrido cosas parecidas, que si no hay justicia no hay paz. No hay paz. La justicia es la paz. Ahí está lo que está pasando en Colombia con la FARC, con las víctimas de la FARC. Así es. Ahí está lo que está pasando en El Salvador, con el famoso proceso de paz de El Salvador de hace 22 años y las víctimas hoy en día reclamando justicia. Entonces, los venezolanos no queremos que se dé borrón y cuenta nueva y que estos criminales anden en las calles como si no hubieran hecho nada. Así es. Tamara, le agradecemos muchísimo. Un gran abrazo desde Radio Caracas Radio de parte de la doctora Blanca Rosa Mármol y de quien le habla Neomar Hernández. Un gran abrazo. Gracias, Blanca Rosa. Bueno, encantada. Gracias por tu colaboración y una felicitación por tu trabajo perseverante, profesional, calificado y absolutamente, digamos, moral y pro justicia. Me uno. Y yo no sé si se va a terminar demostrando, Blanca Rosa, lo sistemático de la represión en Venezuela, de la violación a los derechos humanos, pero sistemático es el trabajo que ha venido haciendo Tamara Sujú. Se nota, en la entrevista de hoy se notó como a cada pregunta ya tiene la respuesta, pero perfectamente configurada. Y eso se agradece como venezolano, la seriedad que se ha hecho sobre este caso, ¿no? Es correcto. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Yo les agradezco a ustedes por haberme soportado una hora, quizá me soportaron porque estaba yo en la grata compañía de Blanca Rosa Mármol. Ni hablar. Nada ha sido un gusto, Blanca Rosa, nuevamente. Igualmente para mí. Hasta Vamos pronto. a despedirnos. Yo vuelvo a las 4 de la tarde y mañana estará seguramente Thais con ustedes acá nuevamente en su Buen Provecho. Buen provecho para todos. Hasta mañana. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.